Benvenuti a tutti. Bienvenidos a todos a esta noche un poco particular, una serata un poco extraña, porque hoy hablamos de un documento histórico, el de la hermandad humana, que se ha parado hace de unos años en Abu Dhabi por el Papa Francisco, con una presencia extraordinaria de jefes religiosos, líderes religiosos, que somos verdaderamente honrados de tener algunos de ellos que estaban presentes en este momento histórico. La hermandad humana, no obstante la diversidad, no obstante las muchísimas contradicciones entre religiones, ¿cómo podemos construir una verdadera hermandad no obstante estas diferencias? A esta pregunta, un grupo de filósofos musulmanes se llaman Hermanos de Pureza en Bagdad, que en ese tiempo era una ciudad cosmopolita en la tierra. Había musulmanes, cristianos, judíos al mismo tiempo. El médico del califato era un filósofo hebreo, el más grande traductor que ha traducido la herencia griega a la lengua árabe. También estaba en la corte real de Bagdad. En este momento, que es un momento en el cual la ciudadanía islámica ha florecido, pero habiendo siempre una gran diversidad. Esta pregunta se ha hecho a este grupo de hermanos de pureza, y ellos, para responder a esta pregunta, han usado una metáfora. Han dicho que la humanidad es como un hombre que enferma. Un día se ha despertado enfermo en su corazón. Ha ido al médico, Dios, le ha pedido una medicina. Por lo tanto, Dios le ha dado esta medicina, que podemos decir que es el judaísmo, por ejemplo. Mucho tiempo después se ha enfermado otra vez, por ejemplo en el estómago. Ha ido a Dios a pedir la medicina y ha recibido otra medicina, que podemos decir, por ejemplo, el cristianismo. Se ha vuelto a enfermar y vuelve a pedir la medicina y vuelve a recibir la medicina. Y sobre esto los hermanos de la pureza comentan sobre esta metáfora. Atención, como no hay contradicción entre distintas medicinas, no puede haber, no obstante las grandes diferencias, no puede haber contradicciones entre religiones. Pero más allá de esto, más que esto todavía, la ausencia de una medicina es una amenaza a la vida de dicha persona. Por tanto, también la ausencia de una religión es una amenaza para la vida espiritual de la humanidad entera. Por tanto, el otro religioso no solo tiene que ser tolerado, no solamente debe ser aceptado, sino que debemos reconocer la necesidad de su presencia, porque sin él, sin el otro, arriesgamos nuestra propia vida. El documento de la hermandad humana no está lleno de metáforas, sino de un nuevo lenguaje. Este documento ha creado un nuevo diccionario del lenguaje del encuentro entre las personas y entre las religiones. El título mismo de nuestro encuentro de esta noche indica este gran cambio del lenguaje. De la tolerancia a la estima. La palabra estima es una nueva palabra en
el diccionario del lenguaje interreligioso. No quiero robar el tiempo de nuestros grandes ponentes de altísimo nivel que hablan de este documento esta noche y además de conceptos que están presentes en este documento. Entonces empiezo inmediatamente con el rabino Joseph Levi, que también conocido por el pueblo del Mitten de Rimini. Enseña, es un docente universitario en muchas universidades, en Italia y en el extranjero. Y también, para mí, lo más importante, es director de la Escuela Florentina del Diálogo, de la Educación para el Diálogo Interreligioso e Intercultural. Y otra novedad de esta es una novedad esta gran escuela, porque responde a una gran necesidad de la educación, porque la educación es siempre la respuesta. Empezamos por el rabino Joseph Levi y lo saludamos y le agradecemos su presencia aquí esta noche. Gracias. Muchas gracias, sobre todo, al meeting, a los organizadores, al presidente, que han acogido esta idea de dedicar un encuentro al documento de Abu Dhabi y el hacer otras actividades que hemos realizado ayer, el dejarnos encontrar a los importantes exponentes de Arabia Saudí, el importante rabino de una importante comunidad americana en Estados Unidos, en Nueva York. Paso inmediatamente al argumento. Os doy las gracias por la posibilidad de poneros delante algunas informaciones, algunas modalidades de pensar sobre el diálogo interreligioso. Nosotros, en los últimos años, con la ayuda de las administraciones y de las diócesis de Florencia y de la comunidad arábica e islámica, hemos creado esta escuela por una convicción de que hay una necesidad por el futuro de una mayor capacidad del diálogo interreligioso, una necesidad de información sencilla, pero también una necesidad teológica de descubrir las raíces antropológicas comunes a todos nosotros, que nos han llevado a través de caminos distintos a religiones distintas, y por tanto encontrar lo que nos une para poder caminar hacia adelante juntos. Es un trabajo muy necesario y hablando un poco del documento, aunque espero ocupar poco tiempo, quería hacer dos reflexiones que quería hacer notar: un lado problemático y uno positivo, con el que así abrir un poco mejor este debate y esta evaluación del documento. El diálogo hebreo-islámico existe, lo saben bien nuestros ponentes desde hace varios años. Hemos participado en las confrontaciones profundísimas entre los teólogos islámicos y los teólogos hebreos, y también del mundo cristiano, evidentemente. ¿Cuál es el problema? Que no abundan los puentes. Se hacen encuentros importantísimos y, sin embargo, los periódicos no le dan la evaluación justa a la importancia por el futuro de estos encuentros. Por tanto, nos pasamos a cosas más prácticas de conocimiento y así. Esto es el dato que tendríamos que reflexionar porque no conseguimos
entender la verdadera atmósfera en la que esto se tiene que desenvolver, esta cuestión. Y en esto el documento ha sido un paso gigantesco hacia adelante. Esto es el centro de la reflexión que escucharemos esta noche, cosas realmente interesantes para estar en medio de este diálogo interreligioso. La segunda es una buena noticia, sin embargo, unida a la anterior. Es decir, que también el documento, como lo tenemos delante hoy, es un documento formado por el Papa Bergoglio y estos grandes exponentes del mundo católico y el mundo islámico. Detrás hay una larga preparación. Hay muchos largos encuentros y un trabajo profundo detrás. Y a mí me da mucha satisfacción el tema de que la posibilidad de que nos encontremos hoy aquí para hablar de este argumento. Pero quería subrayar que detrás ha habido un trabajo político que tiene un interés hasta cierto punto, pero no aquí, pero también un trabajo teológico de profunda importancia. Institutos que han trabajado y elaborado el tema, como escucharemos esta noche a través del director del Departamento Interreligioso de Jordania. Y como anécdota quería recordar solo un encuentro en el que he tenido el mérito de participar en diciembre del 2018 en Abu Dhabi, 5 de diciembre. Algo sobre el documento que estamos evaluando esta noche. Y por tanto el personaje principal, teólogo importantísimo, Amul Baya, del mundo islámico, ha invitado a Abu Dhabi 700 teólogos del mundo islámico, hebreo americano, del mundo cristiano en todas sus facetas, para explicarnos al final, para presentarnos su doctrina teológica, la cual decía que no es el concepto de la ciudadanía tanto como el concepto islámico, teológico islámico, donde él proponía, y es muy bonito, no quiero profundizar ahora mismo, os invito a mirarlo si alguno está interesado en el asunto teológico político, en el que el mundo pone en el equilibrio preestablecido y donde cada hombre tiene sus derechos y sus deberes para mantener una cierta hermandad, un cierto comportamiento que mantiene el equilibrio del mundo entero. Es un concepto hebreo que no quiero entrar ahora mismo, me interesa subrayarlo sobre todo, pero en base a esta visión teológica filosófica, él ha intentado explicar a los estamentos islámicos en un convento que se llamaba Organización para llevar la paz al mundo islámico. Él se ha dirigido al mundo islámico explicando que en la tradición del Corán, no lo voy a explicar yo, que como lo podrá explicar él, ya antes de la revelación, un desarrollo entre ciudadanos de la Meca y de Medina, de encontrar entre ellos un concepto de convivencia y fraternidad, y quería llevar adelante este proyecto social. Con nosotros tenemos el Islam, en el Islam los conceptos fundamentales para continuar y proponerlo hoy ahora entre nosotros para el futuro de la humanidad.
Os lo cuento porque para mí, también con todo mi interés por el diálogo interreligioso, era un momento fascinante. Era un momento de encontrarse juntos 700 teólogos hebreos, musulmanes, católicos, y no hablar de exclusión y todas estas cosas que leemos en los periódicos, sino encontrar una perfecta armonía justificada por una teología muy cercana a mi entender entre el mundo musulmán, hebreo, católico, basada en conceptos jurídicos, teológicos, dentro de la misma tradición islámica. Hemos vuelto de allí realmente llenos de esperanza, porque quiere decir que el cambio está llegando. 4 meses después ha sido publicado el siguiente documento firmado en Abu Dhabi, y con vuestro permiso yo quería como introducción daros este testimonio mío, pero aunque lo siguiente es lo más importante, lo que escucharemos a partir de ahora. Non voglio che pensiamo che questo documento No quiero que pensemos que este documento sobre la hermandad humana era dirigido solo y dedicado al diálogo interreligioso, porque este documento estaba plagado de todos aquellos elementos que tienen que ver con todos y cada uno de nosotros. Entonces, el medio ambiente, la pobreza, las periferias, todo. Se trata efectivamente de un documento que considera la hermandad humana bajo cualquier punto de vista. Entonces quisiera pedirle a usted, Su Excelencia Monseñor Ortega, si por favor nos puede explicar estas diferentes perspectivas del documento. El Monseñor lo conocen todos los del meeting, pero él es un diplomático del Vaticano, nuncio en Jordania y también en Irak, y también arzobispo desde el año 2015. Por tanto, él está sumergido en esta realidad. He escuchado su extraordinario testimonio acerca de la época más oscura de esta zona, y considero que nosotros podemos entender todavía más de qué habla este documento a partir de su experiencia. A usted la palabra. Sono molto lieto di... Estoy muy contento por la ocasión que se me brinda de participar en este encuentro. Quisiera agradecer a todos los organizadores. Es una iniciativa que siempre es necesaria, la de hablar del diálogo, pero todavía más lo es si pensamos en esta época. Me encanta el título de este encuentro, que se inspira en una frase de un discurso de Papa Francisco en Marruecos: de la tolerancia a la estima, a la admiración, porque sugiere un camino, un recorrido donde el hecho de llegar, de conseguir la tolerancia, ya fue un paso que dimos hace tiempo, pero esto no es suficiente todavía, porque debemos alcanzar un verdadero reconocimiento, una verdadera estima, admiración. En este recorrido, la Iglesia Católica seguramente ha hecho un gran camino ya a partir del Concilio Vaticano II, en una declaración muy importante llamada Nostra Aetate, que habla de las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, y que sigue siendo siempre un pilar, un punto de referencia sustancial. Y los pontífices sucesivos al concilio, a partir de San Pablo VI, dieron un aporte sustancial a este diálogo. Me gusta subrayar el papel que desempeñó San Juan Pablo II con sus visitas y de sus encuentros. Tenemos muchísimas fotos del Papa con los representantes de otras religiones, y también este evento histórico de del encuentro interreligioso de oración por la paz en Asís.
También Papa Benedicto ha desempeñado un papel igual de sustancial y positivo, de forma también un poco curiosa, cuando brindó un discurso importante en Ratisbona, presentó una lectura. O sea, se interpretó el texto de una forma no correcta, según yo. Esto creó polémica, debate, pero quizás este debate también representó un paso sustancial a nivel del diálogo religioso, sobre todo con la comunidad de los musulmanes. Y de ahí que después han nacido iniciativas, entonces eventos que han permitido desarrollar este diálogo interreligioso. Y de ahí entonces nació una palabra común que nosotros utilizamos, que es muy, muy importante. Entonces también Papa Benedicto dio un aporte sustancial a este diálogo interreligioso, y también Papa Francisco ha ayudado con su capacidad de entablar relaciones interpersonales. El diálogo religioso no es solo un diálogo entre religiones diferentes, sino también es un diálogo entre personas que tienen una diferente religión. Y en este sentido, las relaciones personales, la admiración sincera y la amistad son esenciales. Y me gusta también el hecho de que festejamos los 40 años de Meeting, porque todo ello demuestra todavía más lo que decimos, el ejemplo de la importancia de las relaciones personales, de la admiración, del diálogo. Entonces, este es un aporte también del diálogo interreligioso. Quisiera referirme a algunas etapas de la relación entre Papa Francisco y el mundo musulmán, sobre todo, que ha sido una relación importante, y quisiera utilizar sus palabras. El primer elemento importante fue la visita del Papa en Egipto en abril de 2017, donde participó en una conferencia internacional por la paz en la Universidad de Al-Azhar. Fue un evento histórico muy importante, y el hecho que participó en esta conferencia por la paz nos sugiere la importancia del diálogo interreligioso para promover la paz. Es realmente importante, porque este es un camino positivo y privilegiado para favorecer y fomentar la paz. Se ha hablado muchísimo de la educación, del proponer iniciativas, del colaborar, trabajar juntos, y en su discurso, muy importante, el Papa presenta algunas pautas que pueden crear y ayudar el diálogo. Y cito: el deber de la identidad, el valor de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Esta es la clave para crear un verdadero diálogo. El deber de la identidad. Uno no tiene que crear estrategias o cambiar las cosas, porque uno puede dialogar si tiene una identidad, y uno puede dialogar con su misma identidad. El valor de la alteridad, para reconocer que los demás son importantes para mí. Esta es una frase famosa: el otro es un bien para mí. O, como nos recordó el Papa en el mensaje que envió para el meeting, con la firma del cardenal secretario de Estado, amar es afirmar los demás. El otro es un bien para mí. Y esta es la sinceridad, y la sinceridad de las intenciones también. Este diálogo es muy importante. Y con una expresión muy bonita, típica de Papa Francisco, afirma: la única alternativa a la civilización del encuentro es la incivilización del enfrentamiento, del desencuentro. Es importante promover la civilización del encuentro. Una segunda etapa o pauta fundamental fue el viaje a Abu Dhabi en el febrero del año 2019. En la sucesiva audiencia, el Papa decía: fue un viaje breve pero muy importante, que, refiriéndose al encuentro de 2017 en Al-Azhar, en Egipto, marcó una nueva página en la historia del diálogo entre cristianismo e islam, y en el compromiso de promover la paz en el mundo a partir de la hermandad humana.
Entonces es muy importante considerar y profundizar o estudiar este documento. Los signatarios del documento afirman que este documento es una guía, un elemento que debe incluso estudiarse en los colegios, en las escuelas, porque es una joya, un tesoro. En una época en la que existe la tentación de ver un enfrentamiento en curso entre los cristianos y los musulmanes, es importante que de forma tangible y concreta se creen iniciativas o actividades conjuntamente. Es posible encontrarse, respetarse o dialogar. Cuando el Papa fue a Abu Dhabi, también presentó un importante discurso donde indicaba cuál era el punto de partida de este diálogo. Y cito, leyendo: el punto de partida es reconocer que Dios está en el origen de la única familia humana. Él, que es el creador de todo y de todos, desea que vivamos como hermanos y hermanas, viviendo en la casa común de la creación que Él mismo nos ha donado. Y en las raíces de nuestra común humanidad se puede fundar la hermandad como vocación contenida en el proyecto creador de Dios. Entonces la base es reconocer que Dios es la origen de nuestra única familia humana, y el diálogo interreligioso no es simplemente una moda de los últimos papas, sino que representa una parte esencial del proyecto de creación de Dios. Y es el camino a recorrer, el camino que tenemos que recorrer. El Papa invita también a orar, a rezar. Rezar es muy importante, pero hay que rezar con el corazón para volver a crear hermandad. Habla de educación, de justicia, y en esta declaración hay muchos elementos. Después, otra etapa importante fue el viaje en Marruecos en marzo de 2019. El Papa reconoce que esta es una nueva etapa en el camino del diálogo y del encuentro con los hermanos y las hermanas musulmanes, de forma que pueda crear esperanza en el mundo de hoy día. Ahí el Papa afirma que no debemos que asustarnos de las diferencias. Dios ha permitido esto. Y también dijo una frase muy bonita, es decir, debemos asustarnos si nosotros no trabajamos en pro de la hermandad para caminar juntos en la vida. Uno no tiene que tener miedo de las diferencias, sino que uno tiene que tener miedo de no trabajar para promover la fraternidad. Presentó un discurso importante ante las autoridades, conmemorando también un famoso encuentro. Celebramos el aniversario 800 del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán en aquel entonces, y afirmaba que esta ocasión histórica profética demuestra que el coraje del encuentro y de la mano tendida representan un camino de paz y de armonía para la humanidad. Entonces es el camino a recorrer. Y también presenta diferentes pautas y sugerencias para promover el diálogo. En su discurso importante también hace referencia al documento de Abu Dhabi para hablar de la importancia, y cito, del hecho de desarrollar y construir sin rendirse la cultura del diálogo como camino a recorrer. La colaboración como comportamiento, el mutuo reconocimiento y el mutuo conocimiento como método y criterio fundamental. Y lo repito porque es muy importante. La cultura del diálogo como camino a recorrer, la colaboración como comportamiento, el mutuo conocimiento como método y criterio. Y al final de su discurso, el Papa, como ha hecho otras veces, también se refiere a la importancia de animar el verdadero sentido religioso en los corazones de las nuevas generaciones. Este es un punto que ha subrayado muy claramente en el documento de Abu Dhabi. Entonces, es importante el factor religioso para construir puentes entre los hombres. Es importante despertar el sentido religioso que todos nosotros tenemos en común. Entonces,
es como un bien para todos. A veces la gente vive conflictos, sobre todo entre extremistas. Uno tiene la tentación de considerar la religión como causa, como origen de un problema. Como decía el cardenal Torán, un amigo del meeting que falleció el año pasado, decía, la religión no es el problema, el problema es la solución, decía. Si uno viviera el sentido religioso, las cosas serían diferentes. Entonces, hay que animar el corazón de la gente, el sentido religioso. Entonces, el sentido religioso, la religión, es la común, la solución común. Entonces, el título de este encuentro es importante. Con este espíritu necesitamos pasar de la simple tolerancia al respeto y a la estima por los demás, porque se trata de descubrir y acoger los demás en su fe particular y enriquecerse mutuamente a partir de las diferencias, en una relación caracterizada por el bien y la búsqueda de lo que podemos hacer juntos. De esta forma, la construcción de puentes entre hombres desde el punto de vista del diálogo interreligioso necesita ser experimentada bajo la perspectiva de la convivencia, de la amistad y todavía más de la fraternidad. Para mí estas son pautas muy esenciales para todos nosotros. Espero que haya una cuarta etapa importante. Sabéis, si no os lo digo yo, que el 10 de junio el Papa, hablando en una reunión que ayuda a las iglesias orientales, ha anunciado que el año que viene tiene la intención de ir a Irak. No es oficial, pero a partir de que el Papa lo ha dicho públicamente, inmediatamente el presidente de Irak, que lo había invitado ya, ha escrito, el patriarca ha escrito, todos están entusiasmados y que le esperan con los brazos abiertos. Y ahí yo espero que se pueda realizar esta visita, porque ya el Papa Juan Pablo II quería ir a Ur, no ha sido posible, pero sería precioso que lo vuelva a intentar el Papa Francisco. El hecho de ir a Ur, como Abraham, acordaos, sal de tu tierra, es como el padre de la fe que nos une a las grandes religiones. Sería una contribución fundamental. Creo que será una oportunidad para profundizar en la importancia del diálogo con este lenguaje que decía antes, nuevo, pero que al mismo tiempo desarrolla un proceso de muchas posibilidades de colaborar juntos. Solo queda esperar que se puedan dar pasos y invitaros a todos a la oración para que este diálogo se pueda producir e intentar, en nuestras pequeñas posibilidades, intentar pasar de la tolerancia a la estima y descubrir muchas posibilidades de construir juntos, sabiendo que el otro es un bien para mí. Grazie mille, Sua Eccellenza. Muchas gracias, Su Excelencia. Ha explicado muy bien este cambio de lenguaje y yo puedo decir también que hay un cambio de la mirada. Recuerdo, hablando de la visita del Papa al Cairo, antes de la llegada del Papa, todas las esquinas de la ciudad, la foto del Papa vestido de blanco y encima la paloma blanca, y se encontraban por todos lados en el Cairo antes de que llegase el Papa. El día después todas estas imágenes desaparecieron. ¿Por qué? Porque en vez de estas imágenes salió otra, dividida en arriba y abajo, parte superior el Papa que abraza el responsable de los musulmanes, y abajo San Francisco que abraza al sultán.
Por tanto, la importancia de este documento de los gestos del Papa es exactamente esta: su capacidad de generar una nueva mirada, no solo al futuro, sino a la historia, al pasado. Este encuentro entre San Francisco y el sultán se había olvidado, pero este gesto lo ha hecho volver a la vida, ha hecho indicar, señalar un nuevo futuro. El profesor Waji Kansu, profesor de filosofía en la Universidad del Líbano, director del Real Instituto para los Estudios Interreligiosos, autor de muchísimos libros y artículos, nos explica qué significa este paso de la tolerancia a la estima, qué distancia hemos hecho para pasar de este concepto a este otro. Gracias, le damos también la bienvenida. Muchas gracias y buenas noches. Sobre todo querría expresar mi gratitud y mi felicidad por estar con vosotros esta noche en este evento. Se trata verdaderamente de un evento extraordinario. No se trata de una conferencia local en Rimini, sino que es un evento global realmente. Por lo tanto, quería agradecer a los organizadores todos y a todos aquellos que han contribuido para que esto sea posible. Hablando del tema de este encuentro, de la tolerancia a la estima, probablemente hay que intentar entender cuál es el significado de ambos términos. ¿Qué es la tolerancia? ¿Cuáles son sus componentes fundamentales? ¿Y cuáles son los componentes fundamentales de la estima? Querría presentar brevemente 3 puntos principales. El primero es el significado del paso de la tolerancia a la estima. Después, cómo esto se ha reflejado en las declaraciones de Abu Dhabi, y posteriormente, si tengo tiempo, querría hacer de los desafíos que estamos afrontando, que la declaración en sí mismo está afrontando. En general, con la tolerancia se habla de la aceptación y, por tanto, de la apertura mental. Algunos lo han considerado un concepto muy negativo, pero este concepto es un elemento fundamental de la modernidad occidental, porque en la práctica este concepto ha sido elaborado en el siglo XVII o XVIII por parte de muchos filósofos occidentales. El elemento fundamental de la tolerancia es el que podríamos definir como el autocontrol. Tenemos que resistir la tentación que tenemos de prohibir por la fuerza la expresión de actividad que encontramos que nos resulta desagradable. En un cierto sentido, este concepto nos dice que la tolerancia está en confrontación con otras actividades. Da solamente espacio al objeto. Nos hace
salir del egocentrismo y reconocer el derecho del otro de existir. Otro concepto central se refiere a lo que podríamos llamar como la autonomía. El concepto de la autonomía se ha tratado mucho por John Stuart Mill, un gran filósofo, que sostenía que el individuo tenía que al individuo le tenía que dejar libre para satisfacer el bien por su propia cuenta, porque cada individuo se conoce a sí mismo, a sus necesidades, mejor que nadie más. Este concepto tiene algunas implicaciones. Podríamos decir que una de ellas es de tipo epistemológico, que quiere decir que tiene que ver con la verdad. Esto significa que nadie tiene derecho de imponer la propia verdad sobre los demás, ya se trate de una comunidad o de un solo individuo, una persona. Por tanto, la persona es la única que tiene derecho de buscar la verdad y encontrarla. Entre otras, además, esto es distinto es distinto que decir que la verdad es relativa. Luego llegamos al nivel moral. A nivel moral, la autonomía es el esfuerzo con el cual yo permito a otra persona hacer algo que yo encuentro inaceptable, no porque los valores sean relativos, sino porque creo que la autonomía sea tan importante como para impedirme negar la acción autónoma de otro agente libre, de otra persona libre. Este tipo de concepto ha llevado a la idea de libertad, porque la libertad no está en encontrar lo que es verdad o lo que es falso, justo o equivocado, sino en la capacidad de limitar lo nocivo a los otros. Llegamos al nivel político. El concepto de tolerancia a nivel político ha sido pensado en el sentido de ser neutral a nivel de estatus, de objeto o de equidad. Por lo tanto, un Estado, en otras palabras, no tiene el derecho de adoptar un concepto específico o de culpar una cierta comunidad en base a lo que piensa otra comunidad. Se vuelve, por tanto, un Estado político, un árbitro político imparcial y sin prejuicios. Estas son las conclusiones a las que he llegado sobre el concepto de tolerancia. Por lo que se refiere a la estima, en general, es una modalidad particular de entender al otro. La persona que estima algo, que tiene estima por algo, le presta atención a ese algo y lo percibe de forma distinta con respecto a alguien que no responde de la misma manera a la luz de esa percepción, que no tiene esa estima. ¿Qué quiere decir estima? Que se ve el objeto o el otro de manera clara, por lo que es. El fundamento filosófico
de este concepto se puede encontrar en la filosofía kantiana, donde viene reconocida la persona como una entidad que tiene valor por sí misma. Por tanto, cada persona tiene un derecho a ser respetado solamente por el hecho de ser una persona. Ser una persona quiere decir tener un estatus y un valor que es distinto del que tienen todos los demás seres humanos. Esto hace a la persona un fin en sí mismo. Todos los seres racionales son finalidades en sí mismos. Por tanto, para entender el paso de la tolerancia a la estima, tenemos que entender que la tolerancia quiere decir derechos humanos, leyes, mientras que estima quiere decir valores. Tolerancia quiere decir espacio físico, óntico. Respeto quiere decir espacio existencial. Y cuando hablamos de espacio existencial, hablamos de la respuesta a la pregunta ¿qué quiere decir existir? Tolerancia quiere decir autolimitación, autocontrol. Estima quiere decir significado y sentido de la vida. Tolerancia quiere decir gestionar la vida, mientras que estima quiere decir amar la vida. Tolerancia quiere decir vivir, estima quiere decir existir. Tolerancia quiere decir supervivencia. Y estima quiere decir salir de una guerra de todos contra todos. Y respeto quiere decir explorar el flujo del deseo de las formas de la vida. Ya casi he acabado. Tolerancia quiere decir economía o equilibrio de poderes y autoridad. Respeto quiere decir explorar la diferencia y las infinitas posibilidades de la existencia humana. Bien, ¿cómo se puede conjuntar todo esto dentro de la declaración de Abu Dhabi? Puedo dar tres reflexiones principales. La primera es que el lenguaje religioso, el discurso religioso, considera a toda la humanidad como una sola comunidad. Por lo tanto, la pregunta no es, la cuestión no es para las religiones aumentar el número de fieles, de creyentes, sino la verdadera pregunta es ¿qué puede hacer la religión por la humanidad? El otro punto es que la salvación no se limita ya a lo que pasará mañana. Tiene que ver con la vida. Por lo tanto, la misma vida tiene valor por lo que es y tiene que ser amada. Por tanto, no se trata en llegar a tener el perdón de Dios después de la vida, sino hacer digno homenaje a nuestra vida cada día. El tercer punto que tenemos que extraer
es cómo poder dar significado a la vida. To live. But what does it mean to live? Ya no basta vivir. ¿Qué significa vivir? Religious discourse Por tanto, and main religions, el discurso religioso their main challenge now. y las principales religiones se encuentran delante de estos desafíos, que son los desafíos principales. Para responder a la pregunta de qué es el significado, de cuál es el significado de esta vida, In our daily times. la vida misma que vivimos todos los días, Just the day after and the day of judgment. no solamente la vida eterna o la vida que vendrá después del juicio final. Ya que no me queda tiempo, la parte sobre los desafíos os la ahorro y os doy muchas gracias por la atención. Il suo short curriculum vita sono Su currículum vitae es súper largo, son 3 páginas. Me gusta presentarlo como el visionario en todo lo que ha construido, en todos los cargos que ha tenido e incluso en los 2 libros que ha escrito. Esta persona siempre ha sido un hombre que ha abierto camino al diálogo judío y musulmán en casi todo el mundo. No sé dónde ha encontrado el tiempo de colaborar en los Emiratos Árabes, Bahrein, Singapur, Palestina, Europa, Sudamérica, Kazajistán, Marruecos. La lista es súper larga, es mucho más larga. Entonces, Mark Schneier ahora nos va a decir de qué se trata. Nos va a hablar de estos encuentros, estos diálogos y esta vivencia que ha experimentado en estos lugares. First, hello. I noticed that some people left the audience. Sé que algunas personas ya se han ido, han salido, y quiero agradecerles a todos vosotros por haberos quedado aquí a escucharnos. Me recuerda un chiste sobre una conferencia interreligiosa. Se tenía que realizar a las 6. Había 500 personas en el público y a las 7:30 el ponente número 10, después del ponente número 18, y solo había 150 personas en el público. A las 8:30 el ponente número 24 estaba presentando su discurso y solo se quedó una persona en el público. Entonces el ponente número 24 le dice a aquella persona: gracias, gracias, muchas gracias por estar aquí. Y el hombre le dice: no, yo soy el ponente número 25 en realidad. Por tanto, yo soy el ponente número 25. Intentaré llegar al meollo de la cuestión sin perderme en rodeos. Hay una historia muy bonita de Picasso, el famosísimo pintor. En París había un atelier, un laboratorio, ¿no?, que había comprado un cuadro de Picasso. Llevó este cuadro y quería que Picasso le pusiese la firma, el autógrafo. Picasso observó esta pintura y dijo: no, que este no es mi cuadro, es un falso. Después de 3 años, el mismo mercader de arte
compra otro cuadro de Picasso. Lo lleva a Picasso al taller, le pide que le ponga una firma y le dice, no, es que es un falso. Esta vez el mercader de arte se queja diciendo que no, Picasso. Yo estaba en el taller y he visto que estaba dibujando este cuadro, no es una copia. Y Picasso le dice, perdone señor, muchas veces yo pinto cosas falsas. Entonces, queridos amigos, ¿cuántas son las veces en las que nosotros dibujamos cosas falsas? Yo y vosotros también. Nuestras palabras son falsas. Nuestros compromisos también. Nuestras acciones lo son. Y es fuertemente necesario contar con cosas auténticas, compromisos auténticos y también acciones auténticas. Yo tuve la suerte de ir a Abu Dhabi en febrero, cuando también el Papa estaba ahí. Y tuve la suerte de hablar en aquella ocasión en la conferencia. Y puedo deciros que el documento que fue firmado no era una copia. Aquel documento es auténtico. Entonces existe un compromiso auténtico para poder unir la comunidad musulmana y la cristiana. El documento es tan auténtico que quisiera contaros cómo el mismo documento ha tenido un impacto fuerte en la comunidad de los judíos. Existe una pequeña comunidad de judíos en Dubái, como también en todos los Emiratos Árabes. Y al final se reconoció de forma oficial en los Emiratos Árabes Unidos gracias a este documento. Hasta el mes de febrero de 2019. Ninguno de los Emirates hablaba de la comunidad judía. Pero es justo gracias a este documento, ya que este documento permitió realizar una grandísima iniciativa religiosa, no solo en los Emiratos Árabes, sino que en todo el Golfo. Los líderes musulmanes del Golfo ahora han reconocido oficialmente la existencia de la comunidad judía en el Golfo. Y antes que hablar de estima o tolerancia, debemos hablar de reconocimiento. Debemos reconocer que vosotros tenéis una comunidad religiosa que existe y esto ha sido justo el resultado de este documento que se ha firmado. Por eso, gracias al Papa, su santidad, y también gracias al liderazgo musulmán de la Universidad de Al-Azhar. Gracias, porque ahora existe una comunidad judía oficial en los Emiratos Árabes Unidos. Quisiera transmitirles un último mensaje. Anoche tuve un grandísimo privilegio y sobre todo gracias al rabino que está aquí junto con nosotros, al imam Al-Zir y también al Colegio para el Diálogo Interreligioso. Junto con el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, tuve la suerte, con su excelencia, de reconocimiento y de la apreciación de nuestro trabajo para acercar la comunidad musulmana y la judía. Entonces hemos sido reconocidos. Estábamos caminando para ir a la ceremonia
y le recordé a Shahalisa que soy la generación 18 de rabinos en mi familia. La primera empezamos en Rusia, después en Viena y a Nueva York. 5 generaciones estuvieron en Viena hasta que Hitler llegó ahí en el mes de marzo de 1938 y entonces mi familia, ¿qué hizo? Fue completamente matada, exterminada en Auschwitz. El doctor Alitz que me dijo, Adolf Hitler era un mal, el peor personaje y el más malo de toda la Biblia. Yo me sentí muy contento cuando escuché que el doctor Alisa sabe cuál es el personaje más malvado de toda la Biblia para el pueblo musulmán. Y quisiera clausurar mi ponencia con esto. La historia del Dios que salva al pueblo judío en Egipto, según la Biblia, Dios ha visitado y ha maldecido a los judíos con las 10 plagas. La 9ª era la plaga de la oscuridad. Y según nuestra religión, no era la oscuridad que afectaba a los ojos, sino era una oscuridad que afectaba al corazón. Las personas podían verse las unas a las otras físicamente, pero no se preocupaban de los demás. No sentían absolutamente nada por los demás. Y queridos amigos, esta es la peor plaga de todas. El documento que se ha firmado en Abu Dhabi ha sido firmado para alumbrar, para llevar la luz de la comprensión, la luz de la atención, que permite a todos nosotros ver a los demás. Los cristianos, los musulmanes, los judíos, de forma que puedan continuar a verse los unos a los otros y a contar con esta luz. Esta es la oración que quiero hacer esta noche. Como miembros de diferentes fes y creencias religiosas, nos podamos observar y ver los unos a los otros. Entonces, considerémonos todos como hijos de Dios, tengamos esta mirada y tengamos la mirada de nosotros como personas que deben ser tratadas de forma digna, justa y también con compasión. Nosotros lo exigimos y lo deseamos para nosotros mismos y para ellos. Muchas gracias. El último día del meeting del Cairo 2010, hemos visto en la ciudad del Saladino. Vamos a tener un concierto que el profesor Joseph Weiler, también notable judío, le gusta mucho. Hemos ido todos muy tranquilos y Weiler no ha llegado. ¿Dónde está Weiler? Weiler está caminando desde el corazón del Cairo, subiendo la montaña donde está la ciudad de Saladino. ¿Pero por qué? Hay un coche, pero no puede coger un coche porque hoy es sábado. Tiene que esperar el sábado. Por lo tanto, nosotros, nuestro queridísimo amigo Andrea Simoncini, que estábamos juntos, hemos tenido un momento de shock de Weiler, que ha llegado todo cubierto de sudor, con los ojos enormes. Y nos hemos escondido lejos de él. Se ha sentado, ha seguido la música y se ha tranquilizado
Pero ahora tiene que volver al hotel y tiene que bajar la montaña y tiene que hacer todavía 2 horas de camino. Nosotros que al principio no hemos reconocido su tradición, nos hemos olvidado que el sábado, que él no puede caminar. Nos hemos olvidado de esto. Pero cuando él ha decidido volver al hotel, hemos vuelto todos con él, musulmanes, católicos, ortodoxos con los judíos. Per il rispetto del sabato. Por el respeto del sábado. Y en mi opinión este documento abre un camino parecido que parte del reconocimiento y una peregrinación, lo que yo he sentido saliendo de esta montaña con ellos, que es una peregrinación en la que cada uno de vosotros puede peregrinación donando al meeting para continuar este camino. Agradezco muchísimo a nuestros ponentes de esta noche, a su excelencia Ortega Martín, al profesor Wajin Cansó, al rabino Joseph Levy y a Mark Schreier. Gracias, muchas gracias y buenas noches.